Soy Humberto Pedrosa de Anda. En esta cápsula hablaremos de un método de pronósticos llamado promedio móvil simple. Es útil cuando la serie es estacionaria, ¿sí? Así como en esta imagen. ¿Cómo se ve el correlograma de una serie estacionaria? Veamos aquí. Vemos que la primera autocorrelación, la del retardo 1, es significativa y después ya no. Y eso mismo pasa también con la función de autocorrelación parcial. Primero es significativa y después ya no. Bueno, pues entonces hagamos un ejercicio de ese tipo. Mira, tengo aquí las ventas para diferentes años de un negocio y eso es precisamente lo que grafiqué aquí, ¿sí? Y vamos viendo el correlograma de esta serie de tiempo. Aquí podemos apreciar la primera autocorrelación, la del retardo 1, es significativa y después ya no. Lo mismo pasa con la función de autocorrelación parcial. Bueno, entonces podríamos decir que esta serie es estacionaria. Sin embargo, también el promedio móvil simple me servirá para apreciar si hay alguna ligera tendencia en el conjunto de datos. Bueno, vamos a hacer en este ejemplo un promedio móvil simple de orden 7. ¿Por qué es orden 7? Porque voy a utilizar 7 datos para pronosticar las ventas en el siguiente año. Es decir, por ejemplo, para los primeros 7 datos no voy a tener ningún pronóstico, porque estos serán utilizados más bien para pronosticar hasta el octavo año, es decir, hasta el 2001. Entonces, primero voy a encontrar la suma de los 7 años anteriores para el 2001 y luego a esta suma la voy a dividir entre 7 porque estoy utilizando un promedio móvil simple de orden 7, ¿sí? Es decir, estoy encontrando simplemente el promedio de los 7 años anteriores. Y aquí tengo ya mi pronóstico, 3.143. Estas dos fórmulas las arrastro hacia abajo hasta el final de la serie, ¿sí? Hasta el último año donde tengo datos, que es el 2019. Pues ya tengo yo aquí mis pronósticos utilizando un promedio móvil simple de 7 años. Fíjate cómo la fórmula se fue moviendo. Por ejemplo, para aquí, para calcular este promedio, me moví porque es la suma de los 7 años anteriores. Vamos viendo cuáles 7 años. Estos que se están marcando aquí en azul, en el cuadro azul. ¿Sí? Es decir, me moví porque ya el dato del año 1994 no lo consideré. Igual, para calcular el pronóstico en el año 2003, fíjate cuáles datos tomé. Tomé ya nada más del 96 al 2002, ¿sí? Entonces, por eso es promedio móvil simple de 7 años, porque nos vamos moviendo a los 7 años anteriores para calcular el pronóstico. Bueno, ya tenemos todos nuestros pronósticos, ahora calculemos rápidamente los criterios de precisión. Mira, vamos a calcular el error. El error primero sería el dato real menos el pronóstico, entonces sería para el año 2001 este es el dato real, menos el pronóstico es este dato de aquí, me da menos 1.14. Bueno, ahí está. Jalo la fórmula hacia abajo, luego encuentro el promedio de toda la columna de la siguiente manera, ahí está, y entonces ya tengo el error medio que es 0.57. Quiere decir en promedio, digamos, de alguna manera, nuestros pronósticos están alejados 0.57 unidades de la realidad, de las ventas reales. Si te fijas, también aquí perdimos la información de 7 años, ¿sí? No pudimos hacer comparaciones con los 7 primeros años porque apenas hicimos el primer pronóstico hasta el octavo año, ¿sí? Bueno, ahora calculemos el cuadrado del error. Entonces, simplemente al dato del error lo elevo al cuadrado y jalo la fórmula hacia abajo. Luego encuentro el promedio de toda esta columna, jalando la fórmula desde la izquierda, me da 1.56. Ese es el error cuadrático medio. Bueno, ahora calculemos el error absoluto. Simplemente le encuentro el valor absoluto al error y jalo la fórmula hacia abajo. Eso es. Y luego encuentro el promedio y me da 1.02. Esta es la desviación absoluta media, es decir, nuestros datos en promedio están alejados 1.02 unidades.
Yo confío más en este resultado que en el del error medio, porque aquí en la desviación absoluta media ya no estamos cancelando valores positivos con negativos como sí sucedía con el error medio, ¿sí? Ahora hagamos el porcentaje del error absoluto. Es igual al error absoluto dividido entre el valor real de los datos. En este caso, para el año 2001 es este 2. Jalo la fórmula hacia abajo y luego calculo el promedio de toda la columna y con eso ya tengo el mape. El mape es el porcentaje del error medio absoluto. Quiere decir que en valor absoluto nuestros pronósticos están alejados un 20.81% de la realidad. Vamos a calcular ahora el MPE, que es el porcentaje medio del error. Para ello necesito el error en su valor original dividido entre las ventas, ¿sí? La variable Y. Y jalo la fórmula hacia abajo. Y luego para encontrar el promedio jalo la fórmula desde la izquierda y me da 5.42%. Entonces, este es el porcentaje medio del error, 5.42%. Aquí sí se toman en cuenta las cancelaciones de positivos o negativos. Bueno, pues ya está, ya tenemos nuestros criterios de precisión que nos permitirían comparar el promedio móvil simple de orden 7 con algún otro método de pronósticos que tú decidieras probar. Bueno, ahora vamos a hacer pronósticos para el año 2020, 2021 y 2022. Fíjate, para el 2020 todavía puedo jalar la fórmula hacia abajo aquí del total, que este total es igual, vamos a ver, a los últimos 7 datos que tenemos, ¿sí? Entonces, esta es la suma de los últimos 7 datos que tenemos, y si yo divido esto entre 7, me dará el pronóstico del año 2020, 5.857. Y ya después ya no tengo más datos, entonces simplemente para el año 2021 será el mismo pronóstico y para el año 2022 también será exactamente el mismo pronóstico. Vamos a ver cómo luce esto en la gráfica. Y tenemos ya nuestros pronósticos, son estos puntos verdes, para cuando ya no tenemos datos. Ahí estamos pronosticando las ventas, pero calculemos ahora un intervalo de confianza para este pronóstico. Necesitamos un límite inferior y un límite superior. Eso lo haremos en estas dos últimas columnas. Allí, para hacer ese cálculo, aplicaremos la misma fórmula que vimos cuando hablábamos del promedio como método de pronóstico. Entonces, la fórmula es igual al pronóstico, 5.857, menos un cierto valor de z que calculamos con la fórmula norm.es.in. Abrimos paréntesis, como quiero un intervalo de confianza del 95%, entonces eso significa que la probabilidad acumulada hasta el punto superior o inferior del intervalo de confianza ya iría en 0.975. Cierro paréntesis y esto lo multiplico por una desviación estándar. Y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada del MSE, este valor de aquí. ¿Sí? Me da 3.41. Ahora, este MSE va a ser el mismo, la desviación estándar va a ser el mismo a cualquier pronóstico en cualquier momento. Entonces voy a fijar la fórmula, función F4, ahí está, y me da 3.41, todavía el límite inferior del intervalo de confianza, pero ya puedo jalar la fórmula hacia abajo para que siga siendo 3.41. Y ahora, esta misma fórmula me servirá para calcular el límite superior del intervalo de confianza, nada más que en lugar de usar el signo de menos, usaré el signo de más. Entonces voy a copiar la fórmula con control C, después de haberla seleccionado, luego oprimo Escape, y luego me posiciono en la celda donde voy a poner el límite superior del intervalo de confianza, hago doble clic sobre la celda, oprimo control V para pegar la fórmula, ya nada más le cambio el signo de menos a más, y doy Enter. Me da 8.30. Jalo la fórmula hacia abajo y con eso ya tengo también el límite superior del intervalo de confianza para todos los años. Y esto se grafica, como vemos aquí a la derecha en la gráfica de aquí. Mira, ahí está el límite superior del intervalo de confianza y aquí está el límite inferior del intervalo de confianza. Y bueno, pues entonces aquí con esto terminamos
la explicación del promedio móvil simple. En este caso, usamos un orden 7. Gracias por tu atención. Te espero en la siguiente cápsula.